Bendecido sea el nombre del Señor. Bien, vamos a proseguir el mensaje donde lo dejemos. El otro día hablemos de que Dios, del segundo mandamiento, que Dios prohíbe en el primero que nos hagamos imágenes, ídolos, que fabriquemos ídolos, como hay muchas personas que fabrican ídolos. Y que en el segundo mandamiento no solamente Dios prohíbe que hagas con las manos una imagen, sino que prohíbes que tú en tu imaginación, en tu pensamiento, te imagines a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios trascendente, que trasciende toda la capacidad humana e intelectual del hombre. Dios es tan grande que dice la Biblia que los cielos de los cielos no pueden con el peso de su gloria. Dios es tan grande que dice la Biblia que las naciones, el mundo es como una gota de agua que cae de un balde de agua. O sea, no compara el mundo a la humanidad con un cubo de agua, no, la compara en Isaías como la gota que cae de un cubo de agua. Nosotros somos finitos. Entonces, el intentar con nuestra mente imaginarnos a Dios es un fracaso primero y es una prohibición. Y a veces en nuestra mente imaginamos o nos formamos a un Dios conforme a nuestra imagen. Y eso es un mandamiento prohibido. ¿Entendido? No es un consejo que da Dios, es una prohibición que manda. Hay cosas que Dios aconseja, hay cosas en la Biblia llamadas narrativas y hay imperativos. Y hablamos de un imperativo fuerte y enérgico, como son los 10 mandamientos. Prohibido que te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo por palabra de Dios. A veces el hombre somos tan humanos que en nuestra mente humana y en nuestra imaginación queremos formarnos un Dios. Y olvidamos el libro del Génesis, que dice la Escritura en el libro del Génesis que Dios formó al hombre a su imagen. Dios formó al hombre a su imagen. Yo no puedo formar a Dios, yo no puedo crear a Dios. Pero a nosotros y a la humanidad, en nuestra naturaleza adámica caída porque somos pecadores y queremos ser autónomos de Dios, hacemos con nuestra imaginación a un Dios, con el fin de manipularlo, domesticarlo, administrarlo y adaptarlo a nuestra mente, a nuestro razonamiento, a nuestra cultura y a nuestras circunstancias. Por favor, hermanos, no cometamos ese pecado que generalmente la humanidad lo está cometiendo y practicando. Por así decirlo, por decir una frase, el 80% de la humanidad eso está haciendo. Porque Dios es independiente, el hombre no. El hombre depende, que diría yo, del aire. Sin el aire te mueres porque no respiras. Tú eres dependiente de muchas cosas. Un órgano del cuerpo te falla y te mueres. Amén. Estás bien y te viene un cacho gripe y vas a la cama. Ya, dependes de muchas cosas. Tienes que descansar, quieras que no quieras. Tienes que beber agua, quieras que no quieras. O sea, somos dependientes. Y Dios es independiente. No depende ni de nada, ni de nadie, ni de su creación. Él es distinto a su creación. Él es distinto a ti. Él es trascendente. Pero gloria a Dios, que a la misma vez es inmanente. Inmanente es cercano. Que ese Dios tan lejano, tan grande y tan poderoso, que es trascendente a la vez, es inmanente. Tenemos a un Dios omnisciente, tenemos a un Dios trascendente, tenemos a un Dios infinito y a la misma vez personal, que le podemos orando llamar Padre. Alabanzas al Señor. Ese fue uno de los puntos, y el otro punto que hablemos es que las normas de cómo te debes relacionar tú con Dios
no las puedes poner ni tú ni yo. Las normas cómo nos debemos relacionar con Dios están establecidas en la Biblia y nosotros debemos someternos a las normas de Dios. Y ahora, con este segundo mensaje, pues vamos a atar cositas que hemos dejado sin atar. Comienzo diciendo, nuestra relación debe ser regida por la fe y no por la imaginación. ¿De acuerdo? Repito. Nuestra relación debe ser regida por la fe y no por nuestra imaginación. En vez de coger Corintios, de momento coge Proverbios primero. Es que es tan importante esto que lo voy a volver a repetir y pido disculpas por ser tan repetitivo. Proverbios 14:12. Voy. Nuestra relación debe ser regida por la fe y no por la imaginación. Proverbios capítulo 14, va a leer el César, versículo 12. Versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Quédate en Proverbios, porque vas a buscar Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Hay caminos que al hombre le parecen, opina, le parecen, según su mente le parecen buenos, pero el final es camino de muerte. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Amén. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. En mi opinión, lo que yo hago está bien hecho. En mi opinión, lo que yo hago es correcto. En mi opinión, lo que yo hago es una cosa justa. En mi opinión. Pero no en el concepto de Dios. Por eso en Proverbios dice, todos los caminos al hombre, en base a su opinión, le parecen derechos. Pero su camino, al final, es de muerte. Todos los caminos del hombre le parecen bien hechos, pero al final. Y ahora otro texto más. Capítulo 16 de Proverbios, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Amén. Dejamos Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dejamos Proverbios ya y vamos a 2 de Corintios después. Bien. Entonces nuestra relación debe ser regida por la fe y no por la imaginación, por nuestra opinión, por nuestros criterios. ¿Entendido? Bien. Él es trascendente, existe por encima de lo creado y Él es independiente. Eso es importantísimo, hermano. Él es trascendente. ¿Qué significa trascendente? Que Él trasciende, que Él sobrepasa todo. Eso significa trascendente, hermanos. Existe por encima de lo creado. Es independiente de la creación. Y ahora hay una palabra que quisiera decirla muy despacito. Esta palabra, francamente, no es mía. Es de un hombre de Dios maravilloso que ya ha partido con el Señor, pero un hombre de estos poderosos, como digo yo, de estos que por la gracia de Dios tocaron techo, que es John Stott. Dice lo siguiente: el uso apropiado de nuestra mente glorifica a Dios. Y me agradó tanto, hermanos, que la hice mía, pero no es mía. Es de Dios dada a este hombre. Y yo de estos hombres aprendo mucho. Ellos me enseñan mucho, porque los que no sabemos debemos aprender de los que saben. Y yo he escuchado a este hombre predicar, que tiene pocos mensajes en YouTube, 4 o 5 mensajes, y me han encantado. Y luego he escuchado algún libro de él y he quedado sorprendido que como un hombre de Dios tenía tanta gracia de Dios. Y este hombre ya está en el cielo, murió ya de anciano. Yo cuando lo escuché en YouTube, pues tendría más de 80 años. Y dice y recalca muchas veces el uso apropiado de nuestra mente
glorifica a Dios. No. El problema es que nosotros, César hijo, nuestra mente no la usamos guiada y presidida por el Espíritu Santo. La mente por sí sola no es capaz de descubrir a Dios. Es el Espíritu Santo que habla con la mente, que ilumina la mente. Y ya aprovecho para comunicaros. Cuando dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen, una de las partes de la imagen de Dios, no digo que sea la única, hermanos, repito, no digo que sea la única, sino una de las importantes, es el entendimiento. Porque el perro, el gato, el animal, tiene un conocimiento instintivo, por instinto. Por eso los hombres llaman animales irracionales y a las personas nos llaman animales con raciocinio, que razonamos, componemos una música, componemos una canción, un hombre te hace un plano, un arquitecto. O sea, el hombre analiza las cosas, clasifica las cosas, descubre cosas. Eso es parte de la imagen de Dios, una. Y la otra parte importante es la moral, que es la conciencia. Para mí, ahí son las dos partes fuertes de la imagen de Dios en el hombre. El entendimiento y la moral, la conciencia. Que a veces hago yo algo porque quiero hacerlo y lo hago, y luego al rato la conciencia me golpea, ¿sí o no? A mi propia voluntad, a mi propia persona. Y me azota, y me azota con una fuerza que me pone triste, que me agobia. Y más si eres un cristiano, el Espíritu Santo usa la conciencia y transmite unos sentimientos y te entristece. Pero cuando tú te entristeces, a veces decimos, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que se contriste, es que el Espíritu Santo a ti, digamos, te abre la mente, te ilumina y hace que tu conciencia se contriste por el trabajo del Dios Espíritu Santo. Volvemos a usar al hermano César, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, nos trae a la mente, nos trae a la memoria un suceso que ocurrió en el libro del Edén, en el Génesis. Cuando Adán y Eva, sabéis que la serpiente habló a Eva y la conversación que le hizo, extraviar. Y dudó de la palabra de Dios y creyó más en la palabra de la serpiente. Y el apóstol Pablo dice, temo que como la serpiente extravió los sentidos de Adán, de Eva, sean extraviados vuestros pensamientos. O sea que Pablo abrigaba ese temor todavía. Hermanos, vamos a pararnos un momento, y ahí no voy a entrar muy largo porque si no, no empiezo el tema. Dios puso al hombre en un huerto, y en ese huerto había muchos árboles. Le llamaban el huerto del Edén, delicia. No sé si en ese huerto, no lo sé, pero vamos a poner, perales había 20 perales, manzanos había 20 manzanos, naranjos había 20 naranjos. Y Dios le dice, come de todo, puedes comer de todo. Qué libertad más grande, Consuelo. Puedes comer de todo. Y ahora imagínate, levanta la cabeza y ve el huerto de Jehová. Por mucho que te imagines el huerto de Jehová, es más hermoso que lo que tú te puedes imaginar. Por mucho que yo me imagine, el huerto de Jehová es más variado, más completo, más lleno de gloria que lo que yo me puedo imaginar. Y Dios dice, de todo, de todo, de todo, de todo puedes comer. Pero de este árbol no. Ese árbol no era pecado. Era un árbol de los más. Pero Dios escogió un árbol. Y por cierto, escogió el árbol que estaba en medio del huerto. Para probar al hombre. Para que
con este gesto le dijo, si comes, mueres. Esa era una señal que quería el hombre estar sujeto a Dios, que quería estar el hombre debajo de Dios. Es la oportunidad que él tenía. Y cuando Satanás le tentó, ya sabéis que comió, y dice, hay una versión que he leído que me ha encantado, de la Biblia, que es la textual, que dice, cuando Dios desciende al huerto llamando a Adán, oyó Adán a Dios, pero se escondió. Le oyó, pero se escondió. Y tanto le llamó Dios que Adán respondió. Cuando el hombre pecó, no salió corriendo a arrepentirse. Cuando el hombre pecó, salió corriendo a esconderse. ¿Os dais cuenta? Y ahora nos escondemos o nos excusamos. La culpa es de este, la culpa son de las circunstancias, la culpa es del hijo, del padre, de la madre. Sí, todo el mundo tiene la culpa, menos yo, que yo soy inocente. Nos escondemos. Es la tendencia. Es la primera tendencia cuando pecó el hombre y escuchó la voz de Dios, es esconderse. Sin embargo, antes de pecar, Dios se paseaba en el día, al aire del día, en el huerto, y cuando Dios le llamaba, salía Consuelo, Adán, a escuchar a Dios. Eso tenía que ser maravilloso, ¿eh? Y cuando le dijo a Adán, es que estaba desnudo, oí tu voz y me escondí. Y dice la textual, comiste del único árbol que yo te prohibí. Has comido del único árbol que yo te he prohibido. O sea, vamos a hacer un cálculo. Si hay 500 árboles, te he dicho que puedes comer de 499. Y del único árbol que yo te prohibí, has comido. ¿Os dais cuenta? El pecado es irracional. No tiene ocasión de ser. Es que a veces el hombre peca y piénsalo. Al hombre no le interesa pecar, o le puede interesar pecar al hombre. Es irracional. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Y Dios le dijo, del único, cuidado la palabra, del único pecado, del único árbol. Si aquí hay 500, 600, 700, 400 árboles para comer, te digo que comas de todo, de todo, de todo, y el único que te prohíbo, ese es el que comes. La prohibición era muy corta, ¿sí o no? En proporción a lo de todo. Dice de todo. O sea que puedes hacer de todo, comer de todo, y de esto no. Te lo digo yo, que el día que comas mueres, y el diablo te habla y te engaña. Engañó a la mujer. Y la mujer arrastró al marido. ¿Os dais cuenta? Pero empezó el pecado ¿por dónde? Por la mente, dándole una información. Y con la información, Javi le hizo dudar de la palabra de Dios. A veces, como os he dicho muchas veces, fe es creer en Dios, sí, pero fe es más que creer en Dios, César. Es creerle a Él. Creo a Dios y le creo a Él. Y entonces lo que el diablo consiguió no es que no creyesen en Dios. No es que no creyesen en Dios. Es que consiguió que dudasen de lo que Él dijo. Y dijo el diablo, no, ¿qué va? Come que no vas a morir. Y de ahí nació el pecado. Y dejamos este tema, que es importante. Entonces, el problema de la humanidad es que opera sobre la base de la mentira. Desde el jardín del Edén hasta el día de hoy. Entró la mentira en el hombre, en la mujer y en la descendencia. Y repito, el problema de la humanidad es que opera sobre la base de la mentira, desde el jardín del Edén hasta el día de hoy.
Por eso dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno, ¿sí o no? Que el diablo es el príncipe de este mundo. Cuando das una información, la intentas enfocar a tu favor, ¿sí o no? Le quitas hierro donde te interesa y le pones hierro donde no te interesa. Manipulamos, torcemos toda la información. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacerlo. La mentira es el resultado de nuestra naturaleza caída. Cuando el hombre pecó, se hizo pecador. Yo no. Yo cuando peco no me hago pecador. Peco porque soy pecador. Pero el hombre, Adán, no. Adán no era pecador. Se hizo pecador cuando pecó. Es un problema. Es que las consecuencias del pecado, cuando oras y lees y meditas en Dios, ves algo tan ridículo, y por querer desobedecer de comer del único árbol que Dios te ha prohibido, has traído el pecado a la humanidad. Cuando ves un hospital, porque las enfermedades vienen a raíz del pecado, ¿no? Si el hombre no peca, no había enfermedades, ni muerte, ni nada malo, todo bueno. ¿Sabéis las consecuencias? Y de las consecuencias surgió una necesidad en el amor de Dios, no de Dios nuestra, que necesitamos a un Salvador, el cual vino Cristo a salvarnos. Entonces, el problema, quiero que os mentalicéis con esta frase: el problema de la humanidad es que opera sobre la base de la mentira, desde el jardín del Edén hasta el día de hoy. La mentira es el resultado de una naturaleza caída. Jeremías, hermano César, y tú buscas Filipenses 4:8. Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Cuando dice la Biblia engañoso es el corazón, César, se refiere a la persona entera. Porque no, digamos, a la bola de sangre que tenemos, no, o al músculo, no. Es porque dice que del corazón salen los malos pensamientos, salen las envidias, el odio, el rencor, el adulterio, todo sale del corazón. ¿Por qué? Y dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y tú búscame Salmos 119. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algún digno de la alabanza, en esto pensad. Amén. Salmos, vas a leer después, capítulo 19, verso 97. Salmos, capítulo 19, verso 97, César. Y tú te vas a Josué 1:8. Bien. Pablo dice a los filipenses, en esto pensad. Y empieza a enumerar unas virtudes. En lo bueno, en lo afable, en lo justo, en lo recto. Pero voy a agarrar la frase esta. En esto pensad. O sea que no solamente la Biblia me manda o me ordena lo que tengo que hacer, lo que debo decir, sino también me manda y me ordena lo que debo pensar. Dios me ayude y su gracia me ayude para poder pensar como Él quiere que yo pienso. Y Pablo, inspirado por Dios en la carta de los filipenses, es Salmos capítulo 119, versículo 97. 97. Bien. Versículo 97. Vale. Bien, déjalo ahora. En esto pensar. Esta palabra aparece en presente imperativo.
cuando dice Pablo, en esto pensad. Porque hay palabras en la escritura, como os he dicho muchas veces, que son narrativas y otras imperativas. Este es un mandamiento, es imperativo. En esto pensad. Esta palabra aparece en presente imperativo, o sea, permanentemente. O sea, nos llama Dios a la reflexión. Dios nos llama a la reflexión. Dios nos llama a la meditación. El Dios que me prohíbe airearme, el Dios que me prohíbe que me precipite, ese Dios me manda, porque Dios hace varias cosas, prohíbe y manda, porque tiene autoridad para mandar y para prohibir. Y me manda, Salmos 119, versículo 97. César. Jehová reina, regoncíjese la tierra, alégrense la mucha costa. A mucha costa, no sé. Este versículo es igual. Hay en el Salmo ese dice que Dios nos manda meditar, reflexionar. Eso es importante, hermanos. Vamos a buscar este versículo porque es importante, hermanos. Bueno, esto pasa porque es en directo, nada más, no pasa nada. Vamos a arreglarlo ahora mismo. Salmos 119, verso 97, hemos leído. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmos 119, versículo 97. ¿No es eso? Sí. Oh, cuánto amo yo tu ley, y todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación, dice el salmista. Pero hay una palabra clave que a mí me ha llamado la atención. Oh, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, cuánto acaricio tu ley, cuánto aprecio tu ley, cuánto respeto tu ley, cuánto admiro tu ley. ¡Qué bien me parece tu ley! Y nosotros a veces obedecemos a regañadientes por las consecuencias que nos puede traer la desobediencia, ¿sí o no? Pero este salmista, Consuelo, llegó hasta tal altura que él se deleitaba en lo que Dios le prohibía y se deleitaba en lo que Dios le mandaba. O sea, era una obediencia que se le puede llamar que Dios ama al dador alegre, que lo hacía con alegría, con regocijo, con paz. Y a veces a nosotros, hermanos, por las circunstancias, si hago esto me trae esto y esta, y por miedo a las consecuencias de lo que puedo hacer o de lo que no puedo hacer, me someto. Pero el salmista no. Es que es tan bonito y coge Salmos capítulo 1, verso 2. Date cuenta la palabra. A mí cuando la leí me hizo bien, vaya. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día. Es ella mi meditación, todo el día, no dice un ratico o una tarde, dice todo el día. Ella es mi meditación. Dios mío, si en este versículo podemos pararnos ahora, dejar el mensaje y empezar a predicar, a analizar este versículo y tirarnos, no digo mucho, 20 minutitos hablando de los puntos, de los beneficios. Oh, cuánto amo yo, dice yo, sepas algo, Dios mío, cuánto amo yo el machaco, que diga, cuánto amo yo tu ley, y ella, tu ley, es la causa, el motivo, la regla, la motivación para yo meditar todo el día. Eso es tremendo, hermanos. Y nosotros a veces pensamos en Dios y hablamos de Dios o en el culto o cuando nos toca predicar. Que Dios nos perdone a todos y a mí el primero. Que falta me hace. Salmos capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia, mi deleite. Ahí podíamos hablar, claro,
delicia, deleite, regocijo, gozo, satisfacción. Y por poner un ejemplo noble y limpio, figuraros cuando a un niño le das un pastel o le das un helado, cómo se lo toma, con qué ganas, con qué satisfacción, y te dice: papá, ¡ay, qué bueno está! En la ley de Jehová está su delicia, no su obligación. Hermana Consuelo, su obligación no está. Está su delicia. Es que hay un problema que yo veo. No lo sé si lo estáis viendo vosotros. Es aún en las personas que obedecen a Dios, y como obedecen a Dios no les puedes apuntar con el dedo porque están obedeciendo a Dios, porque la gracia de Dios les está ayudando, está claro, pero no obedecen con esa alegría, con ese entusiasmo. Cuando una persona, por ejemplo, una mujer quiere a su marido, con qué entusiasmo, con qué alegría prepara la comida, y con qué amor lo hace todo. ¿Pero por qué? Porque le ama. Porque no lo hace por obligación, no lo hace por obligación, porque le ama. Y entonces aquí está por delicia. Mi delicia, repítelo el salmo, si puedes. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. ¿El día en qué se compone? En día y noche, ¿no? Sí, ¿Y este cuándo meditaba? día y noche. Ah, pues era un fanático. Dios es orden. Es un fanático. Un fanático, claro que es un fanático para ti. Que pareces un trozo de carne con ojos sin bautizar. Y al hombre espiritual le llamas fanático. Sí, los trozos de ojos, de carne sin bautizar, tienen el concepto de los hombres espirituales que son fanáticos. Pero este hombre dice: yo medito de día y de noche. El día, hermanos, el día tiene pocas horas. Tenía que tener más horas para invertirlas en Dios. ¿No veis a unos que están recién pedidos? Se han pedido hace 3 días y se van de paseo por un parque charlando y hablando, y se tiran 3 horas, y se le pasan las 3 horas, ¿cómo? ¿Largas o cortas? Supongo que cortas. ¿Por qué? Porque tienen entusiasmo, y porque el uno al otro se quieren, están enamorados. Dios quiera que el Espíritu Santo derrame su amor en nuestros corazones, Sí, aleluya. para estar enamorados de Dios. Y cuando una mujer o un hombre está enamorado, se le nota en su conducta, en su comportamiento. Que Dios nos ayude. Hay tantos ejemplos que podíamos poner. De día y de noche medita. Y dice que es su delicia. Podía decir yo: pues te es pesado, ¿no? De día y de noche, hermano, de día y de noche, hermano, de día y de noche, hermana, es muy pesado. No, no es pesado. Es mi delicia. ¿Qué dices? Sí, en eso me deleito. Escuché yo a un hombre de Dios, claro, un hombre de Dios lleno de gracia. El nombre ahora mismo no lo recuerdo. Que dijo una palabra que me sorprendió y que me impactó. Dijo: yo hago siempre lo que quiero, porque lo que yo quiero es lo que Dios quiere, y lo que yo no quiero es lo que Dios no quiere. Por eso este camino me es tan ancho. Yo siempre hago lo que quiero, lo que me apetece. A mí me apetece orar, cantar, orar, leer y estudiar. Y no me apetece otra cosa. Y servir al Señor, honrarlo y respetarlo. Es que no me apetece otra cosa. Entonces soy muy feliz. ¿Por qué? Porque lo que Dios me manda es lo que me apetece a mí. Ahí has llegado tú. Yo no llego ahí. Hay cosas que hago porque Dios la manda, y como lo que Dios ama más es la obediencia y el sometimiento
a su palabra y la dependencia de Él me someto. Pero es que ha habido hombres que la obediencia para ellos era una delicia. Y el ejemplo lo tenemos en la bendita persona de Jesús. ¡Come! No, no. Y dice, alguien le habrá traído de comer, en Juan 4. Y dice, no, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Ya ves con qué necesidad un hombre que a lo mejor lleva todo el día sin comer, con qué ganas come. Pues de la misma manera que tú llevas todo el día sin comer, con esas ganas comes, así con esas ganas yo obedezco y amo a mi Padre. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Eso fueron palabras textuales de la boca de Jesús. Amén. Amén. Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Parte, digo que no, porque la palabra muere es muy fea y no la empleo. Parte con el Señor un siervo de Dios de mucha talla, llamado el gran Moisés. Uno de los hombres, pues pienso de la Biblia que ha hecho historia, Moisés, que es el autor de los 5 libros primeros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Y después de Moisés, el sucesor de él fue Josué. Y cuando murió Moisés, por daros cuenta, el llanto que había en Israel y el hueco que había quedado vacío, un hombre que hablaba con Dios, un hombre que le resplandecía la cara y se ponía un velo en la cara, un hombre que estuvo con Dios 40 días y Dios hablándole, un hombre que recibió los 10 mandamientos. Claro, ocupar el puesto de este hombre era muy difícil. Y entonces Josué, me imagino que estaba temblando de miedo, en que fue un discípulo, alumno de Moisés, y Dios usó a Moisés preparando a Josué. Y Dios le habló a Josué. Hasta este versículo encontramos que Dios había hablado a Moisés, pero Dios habló a Josué. En el capítulo 1, que no lo voy a leer, versículo 1 dice, y Jehová Dios, después de la muerte de Moisés, Jehová Dios habló a Josué diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, dándole a entender, mi siervo ha muerto, pero yo no he muerto, porque Dios no muere nunca, hermanos. Es verdad que su siervo ha partido, ha muerto, pero el Dios de ese siervo ni ha partido ni ha muerto. Y le dice a Josué, nunca se aparte este libro de ti. ¿Qué libro? La ley, los 5 libros de Moisés. Nunca se aparte la ley de ti, de este libro, y medita en él de día y de noche. Y haz conforme lo que el libro te dice. Y entonces, no antes, y entonces harás prosperar tu camino. Y como estuve con Moisés, estaré contigo. Medita, lee, estudia. Y Pablo dice a Timoteo lo mismo, que se preocupe de las Escrituras. Hay que estudiar. Porque os digo una cosa, y antes de decirla, por si algún hermano ofendo, en primer lugar no es mi intención, hombre de Dios, ofenderte. Pero hay un grupo de personas que cuando predican les noto, porque se nota la legua, el que estudia y el que no estudia, que leen la Biblia para buscar un mensaje, para sacar un mensaje. Y te respondo, la Biblia no es un bosquejo de mensajes, la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces Dios dice a Josué que medite y que nunca, la palabra nunca, ¿qué significa? Siempre. Por la mañana, por la tarde, por la noche, al mediodía, nunca se aparte de ti esta ley, nunca te apartes de la ley. Medita en la ley, escuadriña la ley, lee la ley, estúdiala.
y estudiando lo que está escrito, me vas a escuchar a mí. Y obedécela, respétala, sométete a ella. ¿De acuerdo? O sea que Dios nos llama a reflexionar. ¿Para qué? Vamos a dar un paso un poquito más adelante. Y creo, hermanos, que habrá un tercer mensaje, porque hoy no se puede terminar. En las religiones orientales, la verdad está dentro de nosotros, pero en la Biblia se habla que la verdad está fuera de nosotros. Repito que es importante. En las religiones orientales dicen que la verdad está dentro de nosotros, pero en la Biblia se habla que la verdad está fuera de nosotros. San Juan coge, capítulo 1. La verdad está tan fuera de nosotros que no estaba en la tierra, porque como os he dicho, desde el Edén, el hombre y la mujer, el cuarto evangelio, desde el Edén, el hombre y la mujer, el ser humano, actúa en base a la mentira y no en base a la verdad, porque la verdad no estaba con el hombre, estaba fuera del hombre. Evangelio según San Juan. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bendecido sea el nombre del Señor. San Juan, Capítulo 1. capítulo 1. Versos 17 y 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad no fue dada. Vino, Amén. vino, no fue dada, vino en la persona de Jesucristo. Amén. Jesucristo no es una palabra de verdad. Jesucristo es la personificación de la verdad. Jesucristo, cuando enseñó el carnet de identidad, dijo: yo soy la verdad absoluta, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el que soy. Por eso te he dicho que las religiones orientales, la verdad está dentro de nosotros, pero la Biblia habla que la verdad está fuera de nosotros. Estaba en el cielo la verdad. Y la verdad es Dios. Amén. Y fuera de Dios no hay verdad, es mentira. Amén. Y la segunda persona de la Trinidad, voluntariamente, obedeciendo a la primera, al Dios Padre, descendió, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, amén. Y la verdad fue dada por medio de Moisés, porque Moisés no contó ninguna mentira, contó las verdades que Dios le enseñó y las contó, las contó. La verdad fue dada, pero la verdad en Cristo vino, ¿sí o no? Juan 1:17 y 18 leemos, los dos versículos ahora. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que esté en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Te vas ahora a Juan mismo, capítulo 18. Juan, capítulo 18. Bien. La tarea del Dios Hijo es que, como Dios es espíritu, Dios se hizo hombre, y es darnos la revelación y la manifestación de quién es Dios. Dios es espíritu, es invisible, y por medio de la bendita persona de Cristo se hizo visible. Si queréis ver a Dios, ver a Jesús. Por eso Jesús le dijo a un apóstol que le preguntó: muéstranos al Padre y nos basta. En Juan, y Jesús contestó: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque las palabras de Jesús eran las palabras del Padre. Todo lo que hacía Jesús era la manifestación
del carácter del Padre. Por eso la tarea del Hijo era manifestar, revelar. La mejor exégesis, no hay mejor interpretación de quién es Dios y cómo es Dios, en que los profetas habían hablado algo de Dios parcialmente, pero nadie daba la talla para poder explicar quién era Dios. Y entonces la segunda persona de la Trinidad bajó a la tierra, Consuelo, y se paseó por la tierra, y el hombre escupió la verdad de Dios, abofeteó la verdad de Dios, menospreció la verdad de Dios, y a la verdad de Dios le llamemos demonio y Belcebú. ¿Por qué? Porque amábamos más la mentira que la verdad. Y el que practica la mentira y el que vive en la mentira es del diablo y no es de Dios. Porque el padre de los mentirosos es Satanás. Y Dios es el padre de la verdad. De la verdad no procede ninguna mentira, pero de la mentira no procede ninguna verdad. Dios nos ayude a rechazar a la mentira y a abrazar la verdad. Y entonces dice que la verdad vino y los hombres no la recibieron. Dice, y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios mío, vino el Dios de la verdad. Por eso la salvación no está en unos mandamientos, en unas prohibiciones, en unas obligaciones. La salvación está en la bendita persona de Jesucristo. La salvación hay que verla bajo la unión de Cristo, porque en Cristo somos salvos y fuera de Cristo estamos condenados. Y ahora una palabra que le dijo Cristo a Pilato. Juan capítulo 18, verso 37. Juan capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. El Señor dice unas palabras a Pilato. Pilato estaba interrogando a Jesús por las cosas que había oído tan malas de él, cosas que eran mentira todas, porque Jesucristo solamente hizo lo bueno. Pero Pilato, acostumbrado a juzgar a hombres, tenía cierta psicología, cierta experiencia, y notó en Jesús algo distinto, y le preguntó, y le preguntó, y le preguntaba, y le preguntaba. Pero Jesús tomó una postura, una posición, y es guardar silencio. Y se cumplía la escritura, como cordero mudo fue al matadero. Guardando tanto silencio, Pilato estaba acostumbrado a que los reos fuesen culpables, inocentes hablasen mucho, intentándose justificar para defenderse y librarse de la muerte. Pero Jesús, con tanto talante, callaba, que a Pilato le tuvo que preguntar a Jesús algo. ¿Es que tú no sabes que yo tengo autoridad de salvarte o de condenarte? Y Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías si mi Padre no te lo hubiese concedido. Yo para esto he venido y he nacido. Hay dos palabras que hay que aclarar. He nacido, en su humanidad nació, en su divinidad nunca nació, vino. Para esto he nacido y he venido, las dos cosas. ¿Os dais cuenta? La humanidad de Jesús nació en Belén. La humanidad de Jesús nació, pero la segunda persona de la Trinidad no nació nunca. Cristo es persistente, existía antes. Él antes, porque Él es eterno. Amén. ¿Y para qué has venido? Para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Los profetas hablaron la verdad,
mis siervos han hablado la verdad. Pero yo, la verdad no es dada, es venida. Yo he venido para dar testimonio, respaldo, vida a esa verdad. Él fue las profecías, las promesas cumplidas del Antiguo Testamento que hablaban de Él, porque la Biblia en el Antiguo Testamento se hablaba de Él, mucho, abundantemente, se apuntaba hacia Él. Pero el que cree en la promesa debe creer en el cumplimiento de la promesa. Y Cristo era el cumplimiento de la promesa, de las profecías de Isaías, de Jeremías. Cristo era el cumplimiento. ¿De qué? Del versículo Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar y él te herirá y te pisará la cabeza. Él era el Mesías prometido. Él era el Hijo de Dios. Y le dice a Pilato, yo he venido y yo he nacido. Yo he venido y yo he nacido. Yo he nacido y yo he venido. Para dar testimonio de la verdad. Aleluya. La verdad está en Dios. La tiene Dios. No la tiene el hombre. Porque la verdad es tan grande que no puede. Que no hay espacio para meterla en un hombre. El hombre no es tan grande para que pueda acaparar toda la verdad. Yo me imagino que en mi vida, en que oro y leo como cualquiera un poquito, pues en mí habrá errores, confusiones y aciertos. Pero el único que tiene la cátedra de la verdad es Dios. Y entonces el que tiene la verdad, vamos a repetir una palabra importante del mensaje anterior. Es Dios el que establece cómo debemos relacionarnos con Él y no nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es Dios el que establece cómo debemos relacionarnos con Él y no nosotros. Y ahora vamos y no voy a leer, voy a citar mejor ahora, para no ser tan largo, si no me voy del tiempo. El significado primario de ser santo significa separado, cortado, separado, distinto. En Primera de Crónicas hay una historia que nos llama la atención. Primera de Crónicas, capítulo 13, no la leéis. Primera de Crónicas, capítulo 13, versos 7 al 12. Repito, para el que la quiera comprobar en su casa. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 7 al 12. Dice, y David intentó traer el arca. ¿Y qué hizo? Un carro nuevo. Y en unos bueyes montaron el arca. Iban llevándola. Y todo el pueblo de Israel danzaba y alababa a Jehová. Y David también, el rey, danzaba delante del arca y alababa a Jehová. Y según iban los bueyes andando y el arca encima del carro, y los bueyes iban llevando el arca que iba montada en el carro, dice que los bueyes tropezaron un poquito y se movió un poco el carro. Y al moverse el carro, el arca se movió un poquito. ¿Y qué pensó Uza? Que se podía caer. ¿Y sabéis qué hizo? Puso la mano en el arca. Nada más hizo eso. ¿Y sabéis qué hizo Dios? Lo mató. El sentido de justicia es fácil que no sea el sentido de justicia tuyo y el de Dios igual. Dios había dicho que el arca debía ser traída por los levitas al hombro, no en un carro. Primera, desobediencia. Y segundo, Dios había dicho que nadie podía ver el arca, debía ser cubierta, ni tocarla, nada más que el sumo sacerdote una vez al año. Uza aquí no está emborrachándose, ni practicando ningún pecado, hermanos, pero quebrantó las normas cómo debía de ser llevada el arca.
y por quebrantar las normas, como podía, de ser llevada al arca, la tocó. Y a tocarla, Jehová en persona lo mató. ¿Por qué? Porque, hermanos, no respetó las normas que Dios había establecido. Con esto os digo que que no es del hombre, ni el hombre es quien de establecer las normas cómo nos debemos relacionar con Dios. Dios establece las normas cómo te debes relacionar con Él. Otro hecho que tampoco lo voy a leer. ¿Para qué? Para no ser tan largo, y ya de paso, pues lo voy a cerrar aquí y ponemos para otro día el tercer mensaje. Sigo un ratico más. Es esto. Esta historia que yo voy a contar, no la leo, pero la podéis comprobar, que tenéis derecho a comprobarla. Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3. Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3. Dice que Jehová Dios mandó hacer el incienso y mandó la composición del incienso. Tanto de esto. Esos incensarios que hacen los curas en las iglesias, ¿habéis visto que echan humo? Sí. El incensario. Pues Dios mandó qué composición tenía que tener el incensario. Y entre ellas dijo, y siempre tenéis que poner el fuego del altar. Era un mueble el altar donde se sacrificaba, en el altar había fuego. El fuego tiene que salir del altar, que queme el incensario. Esa fue la norma que Dios estableció para incienso y para ofrecer incienso y adoración a Dios. Y hubo dos hombres, hijos de Aarón, del gran sumo sacerdote, o sea, sacerdotes como su padre, porque el sacerdocio no fue de una tribu, fue Dios un privilegio que le dio a la familia de Aarón. Aarón fue el sacerdote y sus hijos. Se llamaba Nadab y Abiú. Y estos cogieron, y como eran jóvenes, me imagino que quisieron hacer algo nuevo, una experiencia nueva. Cogieron los ungüentos que Dios mandó para hacer el incienso, pero el fuego, en vez de cogerlo del altar, lo cogieron no sé dónde. Y fueron a la presencia de Dios, los dos hermanos, eran hermanos, con el incensario, ofreciéndole a Dios el incienso. Diciéndole a Dios, estamos haciendo lo que tú has mandado, con el incienso. Sí, pero habéis puesto fuego extraño. Fuego extraño significa que no, el fuego que hay en el incienso no es del altar, es un fuego extraño. Se enfadó Dios y ¿sabes, César, qué les pasó? Que Dios descendió y les quemó vivos y murieron. Los dos hijos de Aarón. Pecaron, estaban robando, mintiendo, estafando, maldiciendo, no. Estaban quebrantando las normas cómo hay que acercarse a Dios. O sea, se estaban acercando a Dios sin respetar las formas ni las normas cómo hay que acercarse a Dios. Y cuando Dios les quemó y murieron, Aarón, su padre, se fue donde su hermano Moisés, porque eran sobrinos de Moisés, Aarón y Moisés eran hermanos. Y dice un texto, y Aarón calló, no habló nada, guardó silencio, viendo a los dos hijos quemados. Y le dijo Moisés a Aarón, Moisés era el tío de esos dos niños, los crió él. Dice, Jehová se ha glorificado, hermano. Jehová se ha glorificado, hermano. Como diciendo en nuestro idioma, no han respetado las normas de Jehová y Jehová se ha glorificado. Que cojan los cuerpos y los saquen del campamento, como dos cosas inmundas. Y todo eso ocurrió por no respetar las normas, las reglas, las formas que debemos acercarnos a Dios.
Hermano que me escuchas, hermana que me oyes, acércate a Dios, pero acércate a Dios a la manera que Dios manda que te acerques. No a la manera que Dios no manda. Y tú dirás, bueno, eso era en el Antiguo Testamento. Pues para que no digas eso, te cuento una historia y ya termino. En Hechos capítulo 5, Ana y Safira fueron donde Pedro, todos vendían las propiedades y lo ponían a los pies de Pedro para los pobres. Y esto vamos a imaginarnos que vendieron la casa en 6.000 euros para dársela a los pobres con esa intención. Pero cuando la cobraron de los 6.000 euros, pues le parecía mucho dinerico y cogieron 3.000 euros y se los guardaron. Pero querían aparentar que daban todo. Y fueron donde Pedro y le dijo, mira Pedro, hemos vendido la casa, toma, para los pobres. Y Pedro les dijo, has mentido no a los hombres, sino a Dios. Y por haber mentido a Dios, y le hice una pregunta, ¿la heredad no era tuya? Sí. En otras palabras, para que me entendáis, ¿la casa no es tuya? Sí. ¿Quién te mandó a venderla? Nadie. Y si la has vendido en 6.000 euros, ¿por qué no dices que vas a dar la mitad? Y ya está. Pero como has visto a tus hermanos que dan todo, pues tú no quieres ser menos. Y quieres aparentar que das todo dando la mitad. Pues muerto eres. Y en ese momento cayó muerto. En Hechos capítulo 5. Y es el Nuevo Testamento. Y su mujer, cuando va detrás, le dice, ¿has llegado a un convenio con tu marido? Sí. Pues estos son, dice, estos jóvenes que ves son los pies que han llevado a tu marido a enterrar, el cual te van a llevar a ti también. Y cayó muerta también ella. Mataron a alguien. El pecado solamente era aparentar lo que no eran. ¿La casa no es tuya? Sí. ¿No la has vendido en 1.000.000 de pesetas? Sí. Pues da la mitad si quieres y da lo que quieras, pero no quieras aparentar que das todo dando una parte. Y hoy es el pecado que hay en todas las partes, que queremos aparentar más que lo que hacemos. Hay que ser realistas y nobles. Y eso costó la muerte en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5. No costó la muerte el no darle dinero a Dios, no. El querer aparentar que das todo dando la mitad. Pues di, mira hermano, he vendido la casa en 1.000.000 y voy a dar medio para obra de Dios. Pues que Dios te bendiga y ya está, ni más ni menos, pero no quieres eso. Quieres que Pedro y los apóstoles digan que has dado todo. Pues ¿cómo van a decir que has dado todo si es mentira, que has dado la mitad? ¿Os dais cuenta la envergadura del tema? Ana y Safía muertos, los dos hijos de Aarón muertos, y Uza el sacerdote muerto, que dice, y David se turbó. Cuando Dios lo mató, David se turbó y dijo, meterla el arca en esa casa, hasta que consultemos a Jehová cómo hay que traerla. ¡Ay, David tenía que haber hecho eso! David, lo has hecho tarde, David. Ya has buscado la muerte de un hombre. Ahora, con la muerte de un hombre, ahora es cuando vas a consultar. Sí, voy a consultar a ver cómo hay que traer el arca de Jehová. ¿Por qué no lo has hecho antes? Entonces quedamos en algo importante, hermanos. Dios es el que establece cómo nos debemos relacionar con Él y no nosotros. Amén. Que Dios os bendiga y Dios os guarde. Amén.